Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro con la grafología. Quiero agradecer a todos vosotros, os voy a tutear, si no os importa, porque creo que es más ágil la comunicación. Agradecer vuestra asistencia y la confianza que ponéis en mí para conocer la grafología. Agradecer públicamente también a la Biblioteca Pública de Ceuta, personalizado en María Dolores, que me ha sufrido en sus carnes, y agradecer tu apoyo técnico y humano que en todo momento me han brindado para que esta conferencia sea posible. Después de la presentación poco queda por decir sobre mí y principalmente porque la protagonista es la grafología esta tarde, no soy yo. Bueno, el objetivo de esta conferencia, mi objetivo es dar a conocer la grafología como ciencia proyectiva. En algún momento todos hemos podido oír hablar sobre grafología y generalmente se tiene una opinión, un conocimiento sobre ella como algo adivinatorio, pseudociencia, esotérico. Bueno, pues mi objetivo y mi lucha va a ser intentar erradicar esa idea. Si consigo que al salir por esta puerta hayamos cambiado un poquito esa mentalidad, estaré más que contenta. El objetivo es doble. Por un lado, dar a conocer, pero también rendir un homenaje a todos los profesores que me formaron grafológicamente, que ya a lo largo de los años han sido unos cuantos. En especial al profesor Mauricio Sandró, que ha mencionado María Dolores, porque en esta primavera se ha cumplido el primer aniversario de su fallecimiento y como humilde homenaje creo que es lo mínimo que podía hacer. Él nos pedía que divulgáramos la grafología como ciencia, que la dejáramos en el lugar que merece y que tanto esfuerzo costó a los primeros grafólogos de todo el mundo, pero sobre todo yo me refiero a los españoles. Pues vaya para él el trabajito de esta tarde. Vamos a empezar. Es que tanta mano, tanta cosa. Voy a intentar no entretenerme mucho en esta primera parte para dejar más tiempo después a dudas y preguntas. Definición, vamos a ver las especialidades, las ciencias con las que colabora, los elementos, qué elementos de la escritura analiza un grafólogo, en qué se basa para hacer un informe. Y la inductiva alfabética, que es una rama de la grafología que interpreta cada letra, mayúscula o minúscula, por separado y las cifras. En cada letra se ve representada una faceta de la personalidad, en las mayúsculas cada letra tiene un significado diferente. Vamos a poner algún ejemplo, lo que nos dé tiempo. Definición, la grafología es la ciencia proyectiva que estudia la personalidad a través de la escritura. Es ciencia, mi primera intentona de erradicar la pseudociencia, porque posee leyes, principios, una metodología que le son propias, unas técnicas grafológicas que le son propias. Esos son los requisitos para constituirse como ciencia, y los tiene. Proyectiva, ¿por qué? ¿Por qué es ciencia proyectiva? Porque estudia el comportamiento psicológico de la persona que escribe. En este sentido, colabora con ciencias y disciplinas como la psicología, psiquiatría, y se convierte en una herramienta auxiliar para evaluación y análisis de las personas. Del mismo modo que, por ejemplo, los test de dibujo de la familia, el de Rorschach, de las manchas que alguna vez hemos visto todos son técnicas proyectivas. Pues la grafología se pone a su servicio y en ese sentido es una técnica o ciencia proyectiva. Que estudia la personalidad y sí, accede a todas las facetas de la personalidad de quien escribe. No hay ninguna que se le resista, y esto es fácil decirlo, pero difícil comprobarlo, pero es así, y accede además al origen. Por eso al grafólogo se le exige un rigor, una honestidad, una prudencia a la hora de decir las cosas, el cómo lo dice y lo que dice, que son imprescindibles para nuestro trabajo. Cuando digo que accede a todas las facetas, me refiero también a aquellas que la propia persona desconoce de sí mismo. Hay muchas personas que a lo mejor, personas que a lo mejor son mentirosas, pero no saben qué es lo que les ha llevado a ser así de mentirosas. Puede ser la envidia, puede ser el egoísmo, puede ser el miedo a ser herido, puede ser el corazoncito, ser una mentira piadosa. Una persona celosa puede ser por egoísta, por un egoísmo, por considerar a la otra persona como una propiedad, como algo suyo y solamente suyo. Puede ser por una baja autoestima, puede ser por un trauma anterior. Todo eso lo puede detectar y lo detecta la grafología. Cuando he mencionado a los psicólogos y psiquiatras, quiero aclarar que el grafólogo nunca diagnostica, no invadimos espacios que no son nuestros. Es verdad, por ejemplo, que la diplomatura, yo soy diplomada en psicografología, porque hay una colaboración, ahí se ve un perfil psicológico, es una ciencia proyectiva, como hemos dicho,
pero no diagnosticamos, apuntamos tendencias, ayudamos a valorar y a analizar, pero no diagnosticamos. Son muchos los grafólogos que acaban haciendo grafología y muchos grafólogos que acaban haciendo psicología como complemento a la formación. Ciencia proyectiva, que estudia la a través de la escritura. Y aquí tenemos que parar para recordar el origen neurofísico de la escritura. La escritura no nace en la mano, la escritura nace en el cerebro. Y de hecho todos en algún momento hemos oído hablar de personas que escriben con el pie por haber sido amputados o por circunstancias, o incluso con la boca, igual que pintar. Y es que la escritura no nace solamente en la mano, nace en el cerebro. A través del sistema nervioso, la médula espinal, todo el recorrido hasta el brazo, que es por lo general con lo que escribimos, todo lo que ocurre en este trayecto va a tener su repercusión gráfica. Pero no olvidemos nunca el origen, por eso, el origen neurofísico. Se dice que la escritura es una representación casi fotográfica de los movimientos cerebrales y nerviosos. Todo esto que es teoría, vamos a irlo viendo poquito a poco, se va a ir repitiendo. Pasamos a las especialidades. He elegido las principales para no extenderme demasiado. Y aún así, fijaros todas las que son: grafopatología, selección. Como las vamos a ver una por una, vamos a ir avanzando. Grafopatología es la especialidad grafológica que se encarga de estudiar y analizar la escritura de personas que tienen alguna alteración, sea física, mental, psicosomática, que son aquellas que tienen el origen en la mente, en la psique, pero con manifestación física, y por extensión, cuando la alteración ya acaba por degradación convirtiéndose en patología, también esas escrituras entran dentro de la grafopatología. Entonces son las letras de los asesinos, delincuentes, criminales. Y aquí, posiblemente, no conozco la profesión de muchos de los que estáis aquí, pero estoy convencida de que en algún momento de la exposición vais a pensar qué bien me vendría para mi profesión tener algún conocimiento cuando yo viera la letra de alguna de las personas con las que trabajo, no el compañero de trabajo me refiero, sino hacia donde va dirigido mi trabajo. Bueno, así, sin más, nos metemos en la letra. Aquí tenemos la de Jack el Destripador, quizás el más célebre, famoso de asesino en serie. No podemos hacer un análisis detallado de toda su escritura porque nos llevaría meses o años, pero sí decir cosas que nos llamen la atención. Tenía la delicadeza de escribir sus cartas con la sangre de sus víctimas, por eso vemos aquí estos goterones, estas manchas tan llamativas, pero al margen de eso llama la atención el impacto visual, es empastamientos que hay. Aparte de eso, es una letra sucia, está como empastada, hay engrosamientos, bueno, aparte de las manchas en sí de sangre. Fijaros aquí, pero más aún llama la atención la invasión de un renglón en el siguiente. Todas las letras de nuestro alfabeto tienen o cuerpo central, que es la parte que quedaría entre la caja de escritura, en estas dos líneas de escritura, la cresta, que es la parte de arriba, el pie, que es la parte de abajo, y aquí vemos, por ejemplo, la L solamente tiene cresta, la G tiene cuerpo central y pie, la M, cuerpo central. La F es la única letra de nuestro alfabeto que contiene los tres elementos: cresta, pie y cuerpo central. El que haga la letra F caligráfica sí, que prácticamente cada vez son menos. Bueno, pues cuando el pie invade, como ocurre aquí, invade el renglón siguiente, se entrecruza con las crestas del renglón siguiente, precisamente. Entonces, eso se interpreta como una confusión mental. Lo primero, lo más suavito que se puede decir, es confusión mental. Pero también supone una invasión del terreno de los demás, una falta de respeto. Esto es como un vecino, el vecino de arriba que suele más molestar al de abajo que el de abajo arriba. Está pisoteando, está invadiendo el terreno del de abajo. Es impertinente y, sobre todo, falta de respeto. Aparte, vemos aquí, fijaros aquí, este trazo horizontal que va aumentando de grosor, eso con microscopio se ve mejor, claro, lo que habla de brutalidad. Pero no vamos a quedar solamente con la invasión, con el poco espacio libre que hay como poco aire en esa escritura. Bueno, pasamos a de Tony King, otro asesino en serie, famoso por asesinar a Rocío Bánico y Sonia Caravantes, entre otras muchas, se teme. Bueno, vemos que poco o nada tiene que ver una escritura con otra. Aquí casi da gusto verla por esa claridad, esa nitidez. Hay más espacio, no se ve tanta invasión, pero sin embargo, por eso, aprovecho para decir que el grafólogo nunca puede dejarse llevar por la primera impresión, porque le gusta una letra que sea bonita, fea, sucia, no. Primero porque puede engañarnos, y la escritura nos da muchas sorpresas.
pero la objetividad es imprescindible. Y si tuviéramos alguna duda, el método, por lo menos, de la Sociedad Española de Grafología erradica la objetividad, porque se somete la escritura a una cantidad de análisis que no deja margen para la subjetividad. Bueno, pues aquí llama la atención también los pies. El pie de la letra representa el plano material. El plano espiritual queda representado en las crestas, abajo el plano material, a la izquierda el pasado, el origen en nuestra cultura, porque nosotros escribimos de izquierda a derecha. A izquierda vamos dejando el pasado, lo que vamos dejando atrás, que suele ser el tiempo, pero también el origen, la familia, y a la derecha está el futuro, que es lo incierto, lo desconocido, lo que está por ocurrir, y también los demás, la sociedad grande, que también son los desconocidos para nosotros. Entonces, cuando crece más el pie que la cresta, ya directamente, como poco, materialista. Pero es que en grafología la G en concreto representa, es una de las letras donde se ve mejor la sexualidad de la gente, de la persona. Es más, a lo mejor algunos de los que estamos aquí, si hemos oído hablar poquito de grafología, lo de la G lo suele saber casi todo. Otras cosas no, pero lo de la G sí, sí es curioso. Bueno, pues vemos el desarrollo que tiene toda esta energía, toda esta libido, exagerada, desproporcionada, que ya habla de una alteración. Pero toda esta energía la canalizara bien, bueno, sería un poquito patológico, pero bueno, pero en su caso no está bien canalizada. Aquí vemos, en esta se une, pero hay veces lo vemos que acaba atrás, bueno, la Y porque va suelta, vemos aquí, se quedan, crece un crecimiento exagerado y no siempre resuelve bien esta energía, lo que habla de una alteración sexual grave. Y fijémonos en la diferencia que hay entre las Gs del texto y mirad la de la firma. ¿No os parece sorprendente? ¿A qué se debe esto? A que el texto de una carta representa el yo social, representa cómo se manifiesta la persona en sociedad, cómo se desenvuelve. Y la firma es el yo íntimo, es la persona en casa, en zapatillas y en pijama. Entonces, socialmente, cómo actúa, y en la intimidad está como amputado. Entonces, ya esta contradicción, esta dicotomía ya nos habla de una alteración grave y severa en el sentido de, vamos, en el concreto en este caso, de sexual. Pero no solamente son los malos, también tenemos enfermedades, como hemos dicho, alteraciones físicas, mentales. Este es un caso de Parkinson, vemos aquí cómo la letra va empezando a temblar, empieza a tener manifestaciones. La grafología, cuando una enfermedad todavía no ha sido diagnosticada, ya en la escritura se detectan síntomas, ya se reflejan en algunos rasgos, dependiendo de la enfermedad, en alguna parte diferente de la escritura, en la cresta, izquierda, derecha, depende de dónde sea la alteración. Así será el origen de la enfermedad. Cuando la enfermedad está diagnosticada, la persona ya sufre los síntomas, ya ha ido al médico, le han hecho pruebas, le han diagnosticado, entonces esas huellas quedan ya en la firma. Hasta entonces quedaban en el texto. Ahora ya, cuando está diagnosticada y avanzada, se manifiesta en la firma también. Estos temblores, dices, claro, el de Parkinson que le tiembla la mano. No, este temblor es del cerebro, este temblor no es de la mano. El grafólogo distingue bien el temblor debido a los nervios de un examen, por ejemplo, o el temblor por frío, el temblor cuando es por un origen nervioso. Todo eso lo detecta la grafología. Aquí tenemos el Alzheimer en fase inicial y una fase más avanzada. El Alzheimer, esa enfermedad tan tremenda que hace que la persona olvide quién es, olvide su pasado, sus seres queridos, su nombre, olvide todo, pues curiosamente en muchos de los casos lo último que olvidan es la firma. Olvidan hasta escribir, pero la firma, en muchos casos, es lo último que olvidan. El profesor Vallejo Nájera, por aquí está mi chuleta, dice que las cartas de un hipomaníaco, de un paralítico general y de un esquizofrénico pueden manifestar mejor la enfermedad psíquica que una conversación con el paciente, por lo que en las clínicas se recolectan tales documentos para analizarlos con cuidado. ¿Creéis que si la grafología fuera algo aleatorio, subjetivo, pseudociencia, estas ciencias, estas disciplinas se apoyarían en ella para evaluar? Segunda intentona. Selección de personal, otra de las especialidades. Cada vez son más las empresas que recurren a los servicios grafológicos para llevar a cabo una selección de personal. Generalmente son la sección de recursos humanos, tienen un puesto de trabajo, entonces 14.000 candidatos, bueno, pues dependiendo para qué puesto de trabajo se buscarán unos requisitos entre los candidatos. El grafólogo no propone un candidato, reduce, claro, el campo a unos pocos y de ahí ya elige la empresa. Y muchas veces la empresa, al cabo del tiempo,
acude a los servicios grafológicos y les dice qué razón teníais cuando decíais que tal, que Pepito, y cogimos a Manolito, porque el tiempo demuestra cosas. Si, por ejemplo, es para alguien, un directivo, capacidad de liderazgo, dotes de mando, planeamiento. Se puede ver también quién trabaja mucho, pero poca eficiencia. No, prefiero a alguien que trabaje menos, por lo que haga sea de calidad. Una persona que está, una secretaria, prudencia sobre todo, calladita, puntual, bueno, calladita, puntualidad, discreción, don de gentes, flexibilidad también para ver cómo viene hoy el jefe. Bueno, pues se pueden decir miles de datos, de cualidades que se pueden buscar en la persona, y todo lo detecta la grafología. Yo, desde luego, haría selección de personal no solamente para una gran empresa, la haría también para pequeños, porque si no, cuando vemos el telediario, solamente ver las noticias, evitaríamos muchas sorpresas si se hubiera hecho selección de personal, hasta en monitores de campamentos bueno, no quiero decir nada en concreto, pero como se ven todas las facetas de la persona, de la personalidad, y el origen de esas facetas, desde el origen es donde se puede corregir, pues yo creo que nos evitaríamos muchas sorpresas y decepciones. La selección de personal, la grafología en la selección de personal es una garantía de objetividad. Hay muchas, en Francia, por ejemplo, más del 90% de las empresas utilizan el servicio grafológico para su selección de personal. En Alemania prescinden de la foto para que el físico de la persona, lo cual me parece muy importante, no interfiera en el proceso de selección. Da igual rubio, alto, gordo, flaco, moreno o bajito. La grafología, pero en cambio exigen carta manuscrita. Aquí vamos un poquito más despacio en España, pero bueno, cuando se pide currículum y carta manuscrita es para un análisis grafológico, no es para otra cosa. Y la objetividad, lo que decía antes, no nos podemos dejar llevar por la primera imagen. Hombre, todos preferiríamos, ¿con quién preferiríamos trabajar al lado? ¿Con este o con este? Pues no sé, yo creo que lógicamente con esta persona más autocontrol, está todo más ordenadito. Pues tampoco podemos confiarnos porque esta corresponde a José Bretón. O sea que el grafólogo se limita a analizar porque la letra presenta muchas sorpresas. Pericia, quizás sea la especialidad grafológica más conocida, es la que estudia, sirve para dictaminar si una escritura es falsa o no, si detecta la mano autora de una escritura. Se falsifica todo, lo que se pueda escribir se puede falsificar. Una obra de arte, ¿cómo se llama? Seguros, una compañía de seguros, vamos, una póliza de seguros, un talón bancario, lo que queramos, un testamento hológrafo, que son los que no se hacen ante notario, sino en casa, de puño y letra, y también se detecta si el abuelo, que tiene 170 años, ha firmado ese testamento a última hora bajo presión del nieto o no. Si se ha hecho bajo presión, todo se detecta. Es asombroso, pero es así. Bueno, aquí tengo un ejemplo que es de marzo, no es de hace 1000 años, y he tenido más recientes, pero ya no he querido modificarlo. Una carta anónima que amenaza a una concejal del PSOE. Bueno, pues a través de esto, generalmente además les gusta escribir todo mayúscula, como para que no se les vea su identidad. Da igual, porque el grafólogo lo mismo le da lo mismo. La mayúscula también se estudia de la misma manera, y además tiene una interpretación el escribir en mayúsculas. Otro caso que es de una... muy importante decir que los jueces, a veces hemos visto en la tele grabaciones de gente que ha robado o que han hecho grabaciones habladas, vamos, y el juez no lo admite como prueba. Considera que en unas ocasiones sí, en otras no. Bueno, pues ese mismo juez que no considera oportunas esas pruebas es quien ordena una pericia caligráfica. De ahí también, o sea, a veces la credibilidad de la grafología le viene indirectamente por las otras disciplinas. Nos gustaría que fuera por nosotros mismos, pero bueno, si es así, bienvenido sea. ¿Seguís pensando que es algo pseudociencia, algo adivinatorio? Pues eso. Aquí una falsificación. Y como anécdota, quizá una de las primeras, o no la primera falsificación oficial admitida como tal de nuestra historia, de la historia de España, es la bula papal que se les concedió a los reyes católicos para poder casarse. No podían casarse porque los abuelos eran hermanos y al final falsificaron y le concedieron a Fernando poder casarse con alguien hasta un 3er grado de consanguinidad. Ahí entraba ya Isabel. El rumbo de nuestra historia yo creo que hubiera sido bastante diferente. Este otro ejemplo, pero ni quito ni pongo. Esto saltó a la prensa y decían que las últimas decisiones firmadas por Hugo Chávez
habían sido firmadas cuando él estaba en coma. Le hizo una operación en Cuba y mientras estaba en coma, del cual no recuperó nunca la consciencia, murió inconsciente, pues en ese tiempo dicen que fueron firmadas, que Nicolás Maduro fuera el presidente interino y no sé cómo se llama el otro, Jawa, lo tengo por aquí. Bueno, es igual. Es igual. Elías Jawa como canciller, gracias. Otra especialidad, grafología publicitaria. Cada vez son más las empresas que también recurren a la grafología para elegir su logotipo y más son las que deberían hacerlo. Porque aquí tenemos, por ejemplo, Nivea, algunas que conocemos, pero voy a ir directamente. El análisis no es mío, lo suscribo, pero no es mío. Bankia. Bankia nace como es una entidad financiera, como todos conocemos, que nace como la fusión de varias entidades más pequeñas, financieras también, cuya gestión no brillaba precisamente, no destacaba por su transparencia, una gestión un poco turbia. Entonces así nace Bankia y elige un logotipo en el que hay varios rasgos de apropiación indebida y de deshonestidad. Seguro que si se hubieran informado un poquito grafológicamente hubieran elegido otro logotipo. No quiero decir que el publicista que lo haya elegido sea el que tenga rasgos de apropiación indebida, porque se suele hacer por estética, porque queda más chic, un toque de originalidad. Bueno, pero el caso es que lo tiene. Aquí hay alternancia de mayúscula y minúscula. Esta I es una mayúscula, minúscula. La K es mayúscula, pero en el análisis pone que es mayúscula, pero bueno, puede ser minúscula también. Pero la B, la I es mayúscula porque no lleva puntito ni lleva nada. Eso en grafología es un síntoma de alteración en la jerarquía de valores, de deshonestidad. En una selección de personal, por ejemplo, una persona que mete mayúsculas tal, vamos a dejarlo, no, ese directamente puede pasar a segundo plano. Otro rasgo de deshonestidad es que aquí hay dos letras que comparten un eje. Cada letra tiene que tener todos sus palotes, sus puntos, su bolita, lo que le corresponda. La N vemos que comparte el eje vertical con la K. Bueno, pues eso es un rasgo compatible, apunto tendencias, no diagnóstico, con la apropiación indebida. Y al compartir este rasgo, ¿qué ocurre? Que la línea, esto a lo mejor no se observa tanto sin tener el ojo así clínico grafológico, pero sí es cierto que aquí se produce una cierta inestabilidad en la dirección, en la línea de escritura. Eso en grafología también es un síntoma de falsedad, de poca honestidad. Entonces, en 6 letras, 3 rasgos, ya está bien. Y luego, para colmo, ya publicitariamente, el fondo se eligió un fondo oscuro, si quieres dar una imagen de transparencia, pero eso ya no entra, eso ya es publicidad, eso no es grafología. También la grafología se lleva siglos aplicando, lo llevan utilizando los servicios militares de inteligencia, pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando se hacen ya indispensable. ¿Cómo lo utilizan? Bueno, pues en principio, de forma básica, 2 maneras. Para el reclutamiento de agentes, que sería una selección de personal, entonces ahí buscaríamos, por ejemplo, lo leo para no tardar menos que en pensar, una persona decidida, emocionalmente estable, estamos hablando a lo mejor de espías, emocionalmente estable, a lo mejor no viene mal cierta frialdad, honestidad, discreción total, aguantar muchas situaciones de gran presión para infiltrarse en una organización, por ejemplo, ¿no? La UMIN, que es la inteligencia de fuentes humanas, pues es para captar fuentes de los que dan información a los mandos. Bueno, pues aquí es muy interesante porque la grafología permite ver las vulnerabilidades, los defectos, los vicios, los excesos de la persona, las enfermedades, aparte del perfil psicológico. Entonces, para ver con qué puedes comprar a una fuente. Si conoces sus excesos y sus vicios, pues sus debilidades te dan. Entonces, la grafología para la inteligencia militar es una fuente de gran información. O para hacer un perfil psicológico del líder que no está de otro, bueno, de otro gobierno, o del jefe de Estado Mayor de un país que es potencialmente una amenaza. Grafoterapia, una especialidad también muy importante, todas son importantes. Esta colabora muy bien, trabaja muy bien con la psicología, pedagogía, docentes, padres. Cada vez son más los padres que dicen: mi hijo escribe fatal, mi hijo hace una letra horrorosa. Bueno, no hay letra bonita ni fea, pero sí es verdad que muchos niños se está viendo que tiene una letra mal estructurada, mal hecha.
Entonces, como la grafología va al origen, nos permite ver el origen de esos, pues a lo mejor es porque ha nacido un nuevo hermanito, porque papá y mamá se han separado, porque hay una baja autoestima producida por, que también se averiguará el origen, pues todo esto hace que el grafólogo haga a medida, claro, una terapia grafológica para este niño o adulto, que no solamente es para niños. Entonces, en cuestión de 6 meses hay cosas que quedan totalmente resueltas. Una dislexia no, porque no tiene cura, pero sí que mejora mucho, y sobre todo para evitar que el fracaso escolar sea tan grande. Y luego ayuda mucho para diagnosticar la dislexia en concreto. ¿Cuántos de las personas que estamos aquí conocemos a alguien con dislexia que tardaron en diagnosticar años y años? Bueno, pues la grafología accede rápidamente y lo detecta rápido. También en grafoterapia es muy útil para personas que han sufrido algún accidente cerebral, por ejemplo un ictus, pierden el habla, se les queda un lado o los dos, lo que sea, que pierde la habilidad para escribir. ¿Qué se hace? Si antes la escritura iba del cerebro a la mano, automatizado, porque iba automáticamente, yo no pienso cómo tengo que escribir, ahora se hace en el recorrido contrario. Y recordamos que es la representación casi fotográfica de todo lo que pasa. Cualquier alteración que haya en este recorrido tiene su manifestación, como decía en la definición. Bueno, pues el grafoterapeuta va a conseguir que la persona recobre la habilidad de escribir, haciendo el recorrido inverso de la mano. Es un trabajo duro, la verdad es que es duro porque cuesta al cerebro decirle que vuelva, pero se consigue. Investigación histórica. Permite conocer a personas con las que no hemos coincidido en el tiempo, tanto sean familiares o el ídolo nuestro, el cantante que más nos gusta, o personajes históricos. Porque la letra evoluciona con nosotros, a lo largo de nuestra vida nuestra letra va cambiando, y aquí he puesto unos ejemplos para verlo. Esta corresponde a Napoleón, la primera es la firma que corresponde después del éxito, el triunfo en Austerlitz. Y vemos como hay una correspondencia, bueno, se ha hecho el dibujito, un paralelismo físico, los rasgos ascienden, igual que cuando estás contento, nadie que esté contento va así, no va aplacado, todo sube, ¿no? La alegría, la expresión, todo. Y este paralelismo físico se corresponde con la escuela francesa, clásica francesa grafológica, que considera la escritura como un gesto, como un mimo, la escritura mímica. Aquí, después del fracaso de la batalla de Waterloo, cuando ya está en la isla de Santa Elena, y vemos cómo sus rasgos descienden, que si nos descuidamos se nos cae. A la derecha, Mussolini, la anchura de la letra, aquí parece un despliegue del pavo real, con todas sus plumas y sus alas, es señal de que está en su época de mayor esplendor, de mayor apogeo, cuenta con el apoyo del pueblo, y aquí está que no cabe en sí. Esta firma corresponde a la última carta que escribió antes de morir, y parece que está como un acordeón, que está como aprisionado, que está escribiendo bajo presión. Y así era porque corresponde a una carta que está en la cárcel ya, está en prisión. Y vemos cómo evoluciona, es la misma persona. Aquí, cómo va cambiando la letra. Esta corresponde a San Ignacio de Loyola. Decíamos que el plano espiritual para arriba, plano material, y vemos cómo es de humano. Este hombre, antes de ser santo, las luchas y contradicciones que tenía como cualquiera de nosotros. Vemos que aquí gana el plano material, pero poco a poco, fijémonos, cómo se dispara ya para arriba, empieza a dispararse. Aquí, a medida que va para arriba, va disminuyendo la parte inferior. Mirad aquí, se protege aquí del plano instintivo, porque el plano material también es el de los instintos, y aquí prácticamente ya no queda nada más que el lacito, el bucle, que sigue siendo una protección. Ha alcanzado la espiritualidad que marcó su vida. Como decía antes, la letra va evolucionando, cada vez se va diferenciando más, despegando del modelo caligráfico que nos enseñaron. Por eso decimos, mi letra, yo antes escribía muy bonito, ya, pero ahora todos escribimos feo. Hay gente que se queda, pero no por ser más bonita, es más positiva. Grafológicamente no tiene por qué. Hay gente que se queda en la época en que cogía apuntes a toda pastilla y con la letra deshecha, hay quien no, hay quien después de tomar apuntes durante muchos años recupera su grafía más bonita, como más estética, pero hay quien se queda así. Y luego, un ejemplo de esto puede ser, por buscarle alguna explicación, la letra de los médicos, como si no explicamos lo que realizan los médicos. Hace 2 meses o 3 pregunté a un médico de la SEPTEM, precisamente porque tiene una letra muy bonita, y le dije, ¿cómo es posible que escriba así? O no es médico, o yo qué sé.
Y me dijo que sí, que durante los años de carrera tenía la letra deshecha, dice un desastre, pero después ya con la práctica ya no escribía tanto, porque escribir ibuprofeno 630 veces al día no puede deformar tanto la letra. Y entonces dice que había tenido la letra así deshecha, pero que con el tiempo recuperó su grafía bonita. Bueno, pues eso. Y hay quien dice que aún así ellos tienen un código, un alfabeto propio que solamente conocen ellos, que sería la A, la O, nos da igual, la M, la T, solamente la entienden ellos. Y pobrecitos los farmacéuticos, que son los que tienen que traducir. Y hasta aquí las especialidades. Ahora vamos a ver un poco los elementos de la escritura, qué es lo que mira el grafólogo para hacer un análisis. Estos son los elementos, ahora vamos a desglosarlos. Y en último lugar, la inductiva, que es la que os comentaba, que es la interpretación de las letras y cifras. Si las letras que tienen, se dan las letras que tienen, lógicamente, óvalo y pie. Si la G yo la hago así, separadita, esta persona está intentando desvincularse afectivamente con la pareja con que está. Hay una... Sí. O sea, fijémonos lo importante, es que se ve todo, es que... Dicho así rápido, dices, bueno, parece una traducción simultánea, es total, muy rápido, muy simple, muy superficial, pero de verdad que es asombroso. La grafología como ciencia tiene 2 siglos, 2 siglos. En la época ya, yo no sé, en la antigüedad, ya se hacía paralelismos entre cómo escribía la persona y cómo era el perfil psicológico. Había ¿cómo se llama?, un biógrafo de Césares, que se llama Suetonio, que decía que Julio César escribía todo como Unamuno, pero encima como esa escritura que hemos visto que apelotonaba contra el margen, todo así, que no separaba las palabras, no separaba los renglones, como si se acabara el papel. Ya estamos hablando de la época de los romanos. La grafología tiene 2 siglos, se han hecho investigaciones, pruebas, igual que, por ejemplo, cómo el médico dice que tienes gripe porque vas con tos, mocos, es otoño y me pica la garganta y me duele la cabeza. Pues son síntomas, se han comprobado, la escuela española doy fe. Además, cuando vas como alumno, yo al principio había cosas que no entendía, decía, no es posible, o sea, no es posible. Y a medida que te vas metiendo, vas viendo, vas entendiendo que los años y siglos de estudio que han hecho falta para llegar yo y que diga, esto es que en casa está mal, toma. Por eso digo que dicho así, parece tan superficial que a lo mejor cuesta creerlo, pero es así. Son muchos siglos, muchos años y muchas horas de investigación.